Padre Jesús, te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre porque es grande, porque para siempre es su misericordia. Te honramos, te adoramos, te alabamos. Gracias, gracias Dios. Tú vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Oh, grande eres, hacedor de maravilla. Tu misericordia, tu bondad y tu amor está de nuestra parte y por esto te honramos en esta noche. Gracias por cada hermano que está conectado, oh Dios, y que va a escuchar la palabra, Señor, y que va a ser bendecido en esta noche. Gracias porque tú vas a bendecir mi vida, va a bendecirnos a todos por la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos vivir basado en estos principios bíblicos. Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, saludamos también a los hermanos Fener Romero en Ibagué. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Honramos a cada uno de los que están conectados a través de el chat, a través de que están conectados por medio del chat y pueden visualizarnos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bueno, hermano, anteriormente hablamos de 5 dispensaciones y hoy vamos a completar con las últimas 2 dispensaciones. Recuérdense que iniciamos con la dispensación de la inocencia, luego conciencia, luego del gobierno humano, luego seguimos con la dispensación de la promesa, luego seguimos con la dispensación de la ley y la semana pasada, el sábado, iniciamos un poco con la dispensación de la gracia, hoy vamos a culminar con ella y la dispensación del reino. Ahí estaremos trabajando las 7 dispensaciones para que sepamos los tiempos que estamos viviendo, porque hay mucha desinformación, mucho por lo que estamos mirando. Y yo así si quiero externárselo a ustedes antes de continuar. Nosotros sabemos por la Biblia que el diseño ya está creado. Dios creó el diseño a tener posteriormente un advenimiento que Cristo va a venir a buscar su iglesia, y estuve hablando de esto, que esto le daba la finalidad o finalizaba lo que era el periodo de la gracia, y luego entonces vendrían ahí los, las bodas del Cordero, que son 7 años según estipula la Sagrada Escritura. Entonces aquí se iban a estar efectuando en la tierra diversas cosas, entre ellas el gobierno del anticristo, posterior a esos 3 años y medio de abundancia, situaciones sobre la tierra según lo expuso Juan el teólogo en Apocalipsis. Sin embargo, hay escenas estando aquí del Cordero y posterior a eso entonces viene la última dispensación. Recuérdense que tenemos que eslabonar una cosa con la otra. Una de ellas es la terminación de la gracia y lo que va a ser la culminación a la semana 70 de Daniel. Y cuando estemos nuevamente analizando el estudio bíblico, las 70 semanas de Daniel, estaremos explicando. Recuérdense que en el periodo de la gracia inicia con el sacrificio de Calvario, ahí inicia el periodo que el Señor abrió de gracia y concluirá con el arrebatamiento de su iglesia a las bodas del Cordero, según nos dice la Biblia. Amén. Pero vamos a ver, en la semana pasada leímos lo que fue Juan 3:18, en Juan 14:16 al 26, que nos hablaba de este periodo de gracia. Y yo tengo unos cuantos textos bíblicos también que quiero compartir con ustedes para darle más peso a lo que estamos viviendo de la gracia. La diferencia de el periodo de la gracia y de otras dispensaciones es que esta no tenemos la fecha de culminación. Quiere decir, sabemos que con el rapto de la iglesia se va y se termina la gracia. Perfecto. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Para que en tantos
indicando fecha, colocando nombres a personas que creen que es el anticristo, y muchos se han equivocado a través de los que ya como anticristo, porque la gente no espera muchas veces que Dios le revele, y hay cosas escatológicas que Dios no se la puede revelar a usted, hermano, ni me la puede revelar a mí, porque son cosas que están en el secreto de Dios. Y aunque la Biblia esté ahí y la interpretación es bíblica, el Espíritu la revele, pero hay cosas que son secretas de Dios. Incluso cuando le preguntaron a Jesús sobre el día y la hora, él le dijo, está en la sola potestad del Padre. Hubo como humano en la tierra y dijo, está en la sola potestad del Padre, hermanos. Hay cosas que están en la sola potestad del Padre y que el ser humano muchas veces quiere sobresalir con ideas o quizá querer pegarla. En el Evangelio no se vale esto, en el Evangelio se vale la interpretación bíblica correcta de lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Sí le habló de señales, señales que van a venir antes de que Cristo baje a buscar su iglesia, descienda a levantar su iglesia. Yo le expliqué también que debo sacar un tiempo para ustedes, hermanos, para hacer diferencia, y puede ser que dé un estudio, quizá el próximo sea sobre esto, diferencia entre de la iglesia y la Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. El arrebatamiento viene a cerrar el periodo de gracia. La segunda venida del Señor viene posterior a ese que vienen a la tierra. En la época de Cristo hubieron ciertas confusiones con respecto de esto, porque para los discípulos la gracia era corta, una dispensación corta, y ellos lo visualizaron más en que si termina la semana 60 e inicia la semana 70, son 7 años, y de una vez iba a venir. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros, los que estamos arrebatados, que él tenía, amén. Sin embargo, no podemos decir que era un equívoco, sino que en la soberana voluntad de Cristo lo que hizo fue que amplió el periodo de gracia para salvarnos a nosotros, darnos la oportunidad a los gentiles que no éramos su pueblo. Amén. Desde el principio esto fue lo que Él quiso. Gloria al nombre del Señor. Quiero que busquen, por favor, bendigo el nombre del Señor. Váyase, por favor, a Tito capítulo 2, versículo 11. Perdón. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Nos enseña a rechazar las imposiciones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo le habla a Tito en el capítulo 2, versículo 11 y 12. También en el versículo 1 de segunda de Timoteo, versículo 9, segunda de Timoteo 1, 9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Lo que diciendo a Timoteo es que antes del comienzo del tiempo, el guión Dios lo conocía. Y dice, nos salvó, no por nuestras obras, porque hay un contraste entre vivir la ley, que era la ley,
basada en la Torá, basada en las leyes mosaico. Diferencia entre la gracia. La gracia produjo salvación. La gracia produjo misericordia, perdón. Por eso es que usted ve que en las otras dispensaciones anteriores, cualquiera que cometía un yerro, la dispensaciones no tuvo lugar el pueblo gentil. Mas, sin embargo, después de esta dispensación que nace con Jesucristo, que es la gracia, que nos da la oportunidad de acercarnos a Él, entonces ahí nos hace compartícipe de la vida eterna por medio de la salvación que Jesucristo nos dio. Dice también la Biblia en el capítulo 3, versículos 23 y 24 de Romanos, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, justificado gratuitamente mediante la redención, efectuó, nos redimió. Redimir en la época antigua era pagar la deuda de alguien. Quiere decir, nosotros no podíamos pagar nuestras propias deudas ante el Señor. Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y nos redime, nos hace nuevas criaturas por medio de su gracia. Es un don inmerecido. Quiere decir, usted y yo, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia del Señor, entonces nos hizo acepto delante de Dios. Nos volvió a reencontrarnos, a volver a eslabonarnos con el Padre. Por eso Él dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho. Esto nos hace entender clara y evidentemente el propósito de la gracia sobre ti y sobre históricos pero turbulentos, donde la gente muchas veces se cuestiona si está salvo, porque la gente piensa que la salvación es por medio de lo que ellos hagan, de lo que yo haga. Y muchas personas están cambiando la esencia y creen que lo ministerial es lo que le lleva a salvarse. No, hermanos, no. Porque si fuese así, el que no tiene ministerio no se salvara. Y no es así. La salvación tiene que ver contigo personalmente, con Dios, con tu alma, con el arrepentimiento que nos ha dado el Señor de su gracia. La gracia fue inmerecida, fue un don, un regalo. Tú y yo no lo merecíamos, lo que merecíamos era la condenación. Pero el Señor, por su misericordia, nos adquirió, nos compró, compró el testamento, le quitó el testamento a las tinieblas y nos admirable, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esta sexta dispensación va a concluir con el arrebatamiento de los lavados con la sangre de Cristo, los que hemos hecho la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Amén. Tenga claro en su conciencia y en su mente esto. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9.
porque por gracia ustedes han sido salvados. La fe no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte o se gloríe. Amén. Durante años le quisieron vender a las personas, las religiones, que por lo que tú hicieras, las obras, iba a ser salvo. Pero esa era una interpretación errónea, porque claramente la Biblia lo dice. Y vuelvo, lo repito, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia hemos sido salvados nosotros, mediante la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según dice el autor de los Hebreos. Pero dice más adelante, esto no procede de ustedes, no de mí, ni de ti, ni de ningún apóstol, ni pastor, ni profeta, ni nada por el estilo, sino que es el regalo de Dios, no por obras, no por lo que tú hagas, por lo que yo haga, perdón, para que nadie se jacte ni se gloríe. Eso es claro, totalmente claro, que la Biblia nos habla y nos instruye, nos enseña. Y qué hermoso y qué bueno que la gracia de Jesucristo vino sobre nosotros, bloqueados y turbados. Porque ¿cómo me voy a salvar? Simplemente lo que hay que hacer para salvarse es arrepentirse, como dice Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Simplemente, eso es lo que hay que hacer. Después de ese paso, hay que vivir agradable al Señor, de acuerdo a una voluntad perfecta de Dios. Andar como Él anduvo, corregir los déficits que hay en mí, es del Espíritu Santo pidiéndole que nos limpie, la criatura que nos transforme y que la conversión sea progresiva. Todos los días vamos cambiando actitudes que no son de Dios. Y dice la Biblia, hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando habla una mujer que alcanzan la vida eterna o alcanzamos a través de la obediencia al Señor. Esto es lo que podemos visualizar de lo que viene siendo la dispensación de la gracia. Hay muchos eruditos y exégetas que dicen, tienen exégesis, de que después de el arrebatamiento hay mucha gente que va a salvar. Yo digo que a nosotros se nos abrió un periodo de gracia para darnos salvación y que no se lleve de esas teorías de segunda vuelta, de que si no te vas en la primera, eso no. Si no te vas en la primera, te vas en la segunda. No. La vida eterna en la primera. Cuando venga el arrebatamiento, nos vamos. Porque la semana 70 de Daniel máximamente tiene que ver con el pueblo judío. Hablo de los hebreos. Amén. No con los gentiles. Son excesos que se han analizado teológicamente. Algunos creen una cosa, otros otra, bajo una interpretación que muchas personas con un conocimiento vasto en la palabra están siempre analizando estas exégesis. Ahora bien, después que pase la dispensación de la gracia, iglesia al cielo, llevado con la sangre de Cristo a celebrar las bodas del Cordero, la novia se casa con Cristo, la iglesia con Cristo, un cuerpo con su cabeza, amén. Entonces después de esto habrán
situaciones difíciles en la tierra. Primero abundancia, cuando se esté celebrando la semana 70 de Daniel, muchas personas entenderán que este es el gobierno que se necesitaba. E inmediatamente ahí, después de ese tiempo, que es la semana 70 de Daniel, entra la séptima dispensación, que es la del reino. Y la del reino tiene que ver con el gobierno de Cristo en la tierra. Quiere decir lo que vemos con milenio, los milen. Eh, Vamos a verlo. Lo primero, que para que haya un gobierno del reino milenial y un gobierno que tenga un carácter y que pueda colocar las cosas en su justa dimensión, lo primero que el Señor va a hacer es a atar a Satanás. Por, por eso se le llama el gobierno del milenio. Gloria sea el nombre del Señor. Para eso nos vamos a Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así lo dice textualmente, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí entonces dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Significa que cuando la iglesia descienda, ataviada después de celebrar las bodas, que vio quitados las almas de los que no se postraron ante la bestia. Amén. Recuérdense que hay tres personajes. Aquí menciona uno, que es el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Y están los otros dos personajes, que es la bestia, el falso profeta. Amén. Dos de tipo físico, pero con una, vamos a decir, con una influencia, con una posesión demoníaca, y está este que es la serpiente antigua. Pero dice la Biblia que hubieron personas, y se refiere al pueblo del Señor, al pueblo hebreo, no se dejaron sellar. Recuérdense que hay muchos judíos que para esa época van a reconocer que Cristo ha venido a la tierra. Para ellos es un cumplimiento de cuando vean reinar al anticristo, van a decir, ah, pues vino Cristo, no nos dimos cuenta, dirán ellos, iglesia, y nos ha tocado a nosotros vivir esta gran tribulación. Entonces ellos no se van a dejar sellar con el sello de la bestia, el número de hombre, el 666, como describe la Biblia, y por eso padecer, van a morir. Entonces la Biblia dice que estos, el apóstol Juan, las almas de los decapitados que llegaron por causa de Cristo, porque aunque la iglesia volado con el Señor, estas gentes reconocerán y van a entender y van a arrepentirse a Jesucristo. No se van a dejar sellar porque el sello garantiza perdición. Se va a perder. Entonces ellos no van. Pero nosotros, basado a ese principio, la Biblia dice que vio un ángel que bajó con una cadena bien grande y ató a la serpiente antigua, Satanás, por 1000 años. Y le puso el sello para que no engañara la humanidad. Y que después de 1000 años fue desatado, suelto. Y ahí viene un acontecimiento. Pero nosotros vamos a refutar solamente
lo que tiene que ver con la séptima dispensación, que el Señor va a mostrar. Ahora usted analiza cuántos gobernantes en el mundo y mucha injusticia en el mundo. Pero el Señor va a mostrar que sí se podrá gobernar con justicia, con justo juicio. Va a dirigir y nosotros, los que ya hayamos ido a las bodas y hayamos descendido con Él, gobernaremos con Él. Amén. Estaremos gobernando según dice las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, hay algo importante. Este periodo de la séptima dispensación, según los exégesis, va a concluir con lo que es Apocalipsis 20, 11, 14. Mire qué dice en el versículo Apocalipsis 20, 11, 14, dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por en los libros según sus obras, y el mar que había en él, muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago es segunda. Gloria sea el nombre del Señor. En este versículo se da por concluido la séptima dispensación, que es la del reino. Amén. Hasta ahí las dispensaciones tienen que ver con tiempos de Dios o muestra para que el ser humano obedezca sobre los hombres. Entonces ahí va a terminar lo que son las 7 dispensaciones que ya han pasado atrás de nosotros. 5, vivimos la de la gracia y falta por venir después de la gracia la dispensación del reino. Entonces, ahora bien, usted dirá, pero y después de, cuando pasen los tiempos de esas dispensaciones, entonces tenemos que irnos a Apocalipsis 21 y 22, que esto sería otra enseñanza, pero vamos a leerle algo, que de una idea. Amén. Cuando estemos hablando de las 70 semanas de Daniel, quizá toquemos ese aspecto para que usted lo analice también con nosotros. Dice cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué no habrá muerte? Porque lo leímos en el versículo del día al 14 de Apocalipsis 20. Del versículo 11 al 14, perdón, de Apocalipsis 20, vimos que la muerte fue lanzado al lago de fuego. Ya no habrá muerte. La muerte es un estado que se adquirió en la primera para la segunda. Se vivió un estado de inocencia, vino el pecado y produjo que el hombre cayera en estado de conciencia. La sentencia que leímos es la muerte, amén. Física, y que puede producir una muerte eterna mediante la gracia que nos fue dada. Entonces, no hay problema con eso porque todos nosotros moriremos. Quiero que me presten atención, por favor, a excepto de que si Cristo
tú y yo estemos en la tierra, entonces seremos levantados. Y para eso te quiero leer, para darte la ilustración, quiero leerte Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo en esa tesitura le dijo tampoco, dice 13 en adelante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así le decía el apóstol Pablo, dormir al que está en la tierra con Cristo, dormir. Eso lo llamaba él así, en esa forma, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahí que el apóstol dijo, nosotros, él pensaba estar ahí, por la situación que le dije de los 7 años después de que Cristo viniera y muriera, semana 70, no estaba en la estimología personal, en su pensamiento, la gracia, que se extendió y va casi por los 1000 años, casi, no, estamos casi a ley de unos 9 años, se puede decir, 2020, 2029, 2030, porque se considera que Cristo muere en el año 29 al 30 de nuestra era. Amén. Entonces dice esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están durmiendo. Primero, luego dice el 17, nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos dados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primer punto, actualiza que si tú y yo estaríamos, estoy yo suponiendo, no es afirmando, suponiendo que estemos en la tierra y venga el levantamiento. Entonces ahí no veremos muertos, sino que seremos transformados. Levantados, transformados de este cuerpo corruptible con un cuerpo incorruptible. Amén. Entonces ahí nos reuniremos. No nos adelantaremos a los que duermen, porque ellos primero se levantarán y luego nosotros estaremos ahí. Nos juntaremos con el Señor en las nubes y volaremos. Entonces, por eso te digo que hay una convicción personal que debemos de tener sobre este punto bíblico y de este cielo nuevo. Esas dispensaciones todas se van a cumplir en la tierra. Las 7, 5 te dije que ya se cumplieron. Estamos en la dispensación de la gracia y falta la dispensación del reino. Y luego entonces vivir eternamente con el Señor y para siempre. Yo sé que ese es tu deseo y el mío, y por eso estamos luchando dentro del camino del Señor, batallando. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad. Eso es lo que queremos, es lo que tú quieres, es lo que yo sé que me estás escuchando, tú anhelas, yo anhelo que el Señor venga pronto. Ahora nosotros no está en nosotros correr ni acelerar los tiempos. Él vendrá cuando sea su tiempo y cuando Él determine venir a levantar su iglesia. Tú eres parte de su iglesia, yo también. Ahora veo a la gente preocupado, muy preocupado, pero muy preocupado por la pandemia, por la muerte, por esto. Yo te voy a decir un versículo bíblico que te va a traer hoy paz y tranquilidad. Y jamás entonces va a preocuparte ni a turbarte. Si te vas a morir, morirás. Cuando yo me vaya a morir, moriré. El Señor es que sabe. Ahora, yo no muero por pandemia ni nada de eso. Yo muero cuando Cristo quiera. Yo no muero porque el enemigo le dé la voluntad, que Él no tiene potestad sobre mí ni sobre ti para matarnos. El Señor es que tiene potestad sobre mí, sobre de ti. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Oiga esto, yo quiero que tú entiendas esto, por favor. Compréndelo como estamos analizando este texto. Sé que lo está entendiendo de una manera muy buena.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya después que tú mueres, Cristo, venciste. Solamente si te toca partir o toca partir antes del arrebatamiento, estaremos un tiempo ahí hasta que el Señor venga y nos levante juntos y nos lleve ya a vivir en las bodas del Cordero, los 1000 años y luego eternamente y para siempre. Entonces, ¿por qué turbarte, hermano? No se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Así que vamos a estar confiados, plenamente confiados, que el Señor está de nuestra parte. Gracias a todos nuestros hermanos que están conectados, escuchando la enseñanza bíblica que siempre damos los miércoles, 7 de la noche, hora de Colombia, Perú, Panamá, 8 de la noche, hora de República Dominicana, costa este de Estados Unidos, Canadá. Amén. Nos gozamos, que la paz y la bendición del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, ánimo, adelante en el nombre de Jesucristo. No es tiempo de desmayar ni de desfallecer. Señor. Es tiempo de confiarnos más en el Señor, porque cuando vemos esto, decimos que ya estamos cerca de la venida del Señor. Ánimo, firmes en el Señor, hasta que Cristo venga por usted y por mí, o a nosotros nos toque partir al Señor. Gracias, Dios, rica y abundantemente a ti y a tu familia.